El problema del agua en España. El agua es un recurso básico, porque se usa en muchas actividades humanas, siendo indispensable para la vida. En España existe un claro problema de distribución del agua. Podríamos hablar de dos Españas, la España húmeda del norte y la España seca del centro y del sureste. ¿Cómo se podría evitar? Se podría evitar esa división solicitando trasvases, pidiendo trasvases hacia zonas más húmedas hacia zonas más secas, aunque existen desventajas a la hora de trasvasar. La solución no está en cambiar el agua de sitio, quizás la solución sea adaptarnos a esa falta de agua. Tenemos unos cultivos de regadío en zonas de secano. Cada vez sobreexplotamos más los acuíferos y eso tiene graves consecuencias. ¿Hay agua para todos? Sí, hay agua para todos si lo hacemos bien. Hacerlo bien es dejar los cultivos de regadío en las zonas donde llueve muy poco, dedicarnos a cultivos de secano, que era la trilogía mediterránea, los cereales, la vid y el olivo. No hay por qué regarlo. Si ya los musulmanes dejaron esas zonas secas, no deberíamos de estar regando los olivos. No deberíamos de haber introducido plantas que son de necesidad de agua en zonas de secano, como puede ser el maíz, como pueden ser los tomates, como pueden ser todas las hortalizas del este, que en principio venía bien, pero que ahora con el cambio climático cada vez nos damos cuenta de que llueve menos. Y podríamos estar dedicándonos a otros cultivos en zonas húmedas. Sí, sería bueno, pero en zonas secas no. Hay otra posibilidad que mucha gente plantea, que es desalar. ¿Es conveniente desalar agua? A ver, conveniente para determinados usos, pues no estaría mal si lo hiciésemos exclusivamente para el uso o consumo humano. Pero el problema es cuando empezamos a querer regar, el problema es cuando empezamos a desalinizar constantemente y eso conlleva que ese agua que estamos sacando en determinadas zonas no se reponga. Si el Mediterráneo va perdiendo agua por evaporación o por desalinización para utilizar ese agua en otras zonas y no llueve suficiente y los ríos que van a ese mar no llevan suficiente agua, también tenemos un problema, porque el nivel de la sal de ese mar va a aumentar. Todos los españoles deberían de ser conscientes que tenemos una necesidad imperiosa. El agua es un medio de vida. Si no tenemos agua en esas zonas no podremos vivir, a menos que hagamos una especie de vegas en zonas españolas, las vegas, sean desiertos y el agua habrá que traerla de otro sitio y volvemos entonces a empezar con los trasvases. Las sequías agravan ese déficit de agua y la perspectiva de futuro es que cada vez serán mayores. Tenemos además un problema a la hora de sobreexplotar los acuíferos. Muchas ciudades del centro de España están encima de zonas que eran aguas subterráneas. Al eliminar esas aguas, lo que hemos hecho es que se quede hueco y que la tendencia de la gravedad dice lo que hay arriba tiende a bajar, pues que al estar hueco, no estar el agua, haber sido sacada, sobreexplotada en regadíos, pues tenemos el problema de que se hunden, esos terrenos se hunden y terminan, el futuro de esas zonas va a ser bastante peligroso en cuanto a la población y en cuanto al urbanismo que se ha hecho en ellas, puesto que terminarían destruyéndose. Otros problemas del agua, pues la depuración. Tenemos un problema bastante grande, estamos pidiendo unas ciudades verdes, unas ciudades más limpias y ahora lo estamos viendo en la pandemia, necesitamos agua para regar esas ciudades, para regar esos jardines que queremos más grandes cada vez, más verdes cada vez y no depuramos esas aguas que estamos dejando como residuo y que estamos mandando al centro del mar. Y que depuradoras hay muy poquitas. Valencia como ciudad tiene muy poca depuración de sus aguas, por lo tanto
conforme van creciendo las ciudades, deberíamos dejar unas zonas específicas para depurar, para crear depuradoras y que ese agua nos sirviese para regadío de estos jardines y para limpieza de esas calles. Por otra parte, solicitaríamos el ahorro de ese agua. España es un país turístico. Hay zonas determinadas de España donde llueve muy poco y el estiaje, la sequía de verano es muy amplia. Cada vez tenemos más turistas, cada vez necesitamos más agua y cada vez tenemos menos agua. Porque el problema de las zonas mediterráneas es que llueve poco, pero cuando llueve, llueve mucho. Entonces no nos da tiempo de absorber, el suelo está muy seco de ese estiaje, está duro, le cuesta mucho absorber ese agua que está lloviendo, se presentan arrolladas y esas aguas en arrollada terminan inundando muchas veces zonas que se han edificado en terrazas fluviales o que se han edificado en barrancos que se supone que están secos, pero que el agua siempre tiende a ir por su zona, por sus cauces, por sus barrancos, por sus torrentes, por sus terrazas, que siempre ha creado con muchísimos años y muchísimos siglos de estar en esas zonas. ¿Qué podríamos hacer para evitar esta pérdida de agua? Pues se están haciendo determinadas ciudades. Valencia, por ejemplo, tiene depósitos de tormenta, que se llaman. Sería una especie de aljibes gigantes que ya utilizaban los romanos para cuando hacían ciudades o castillos en zonas altas y no había manantiales de agua. Sería provisionar esas aguas, intentar no edificar en zonas inundables, intentar remodelar todo lo que hemos hecho mal y dar el valor al agua que tiene, que es importantísimo. Sin agua no hay vida.